Un repaso profundo a las noticias que nos importan. Escuchas Doble Clic. Conduce Ramón Ulloa en Tele13 Radio y tele13radio.cl. Laura Galarce, gerente senior de tecnología en servicios financieros de EY, y está con nosotros aquí en el estudio. Muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación a conversar de este interesante estudio. El tiempo avanza, corre las hojas del calendario y no nos vamos a dar ni cuenta cuando estemos ya en diciembre de este año y esto sea pero notición. Así es, por lo mismo vemos, y bueno, parte de este estudio lo que demuestra es que tenemos una industria financiera movilizada hoy día, ya generando los cambios necesarios para esta nueva normativa, esta nueva ley. Pero el ritmo al que vamos está acorde a los plazos perentorios que se nos vienen. Mira, todo depende de la velocidad que le pongan de aquí en adelante. ¿Ya? La verdad es que tenemos dentro de la industria distintas instituciones, ¿cierto? Hay, qué sé yo, bancos, compañías de seguro, fintech también, cajas de compensación, cooperativas de ahorro y crédito. Y si bien hay varios que están bastante adelantados, hay otros que también tienen un poco más de rezago. Por lo tanto, va a depender mucho de lo que hagan en los próximos casi 10 meses. Por ejemplo, vamos a algunos de los datos que ustedes entregan en este estudio, ¿no? El hecho de que 64 de las instituciones estén en proceso de integrar formalmente los principios de tratamiento de datos en sus políticas internas parece un buen número. Efectivamente. Es de los números principales en los que define la mayor madurez, porque en el fondo las distintas instituciones están trabajando en incorporar estos principios en sus políticas. Ahora, ese es uno de los primeros pasos. Viene harto trabajo en adelante, como por ejemplo otro dato que tiene el estudio, que es la implementación de los registros de actividades de tratamiento, ¿Ya? Donde más de un 50% está todavía en proceso de desarrollarlos. ¿Qué es eso específicamente? ¿Qué es eso del registro de las actividades de tratamiento? RAT, por su sigla. Los RAT, exactamente. Son, en el fondo, todas las actividades, cada vez que se trata un dato personal, cada vez que una empresa, ya sea recopila, almacena o trabaja con un dato personal, y recordemos que un dato personal es todo aquel dato que yo puedo identificar a una persona inequívocamente, por ejemplo, el root. ¿Ya? Cada vez que yo almaceno o hago cualquier cosa con un dato personal, tengo que tener muy claro qué es lo que estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, y muy documentado. Eso en el fondo es lo que buscan los registros de actividades de tratamiento, tener muy documentadas las actividades que se hacen con los datos personales. Ya. Y ahí estamos en el 50% que está en desarrollo. Así es. En desarrollo, que significa cualquier nivel de desarrollo. O sea, no, aquí no hay una identificación de en qué etapa de ese desarrollo para llegar a la implementación, decir, hoy estamos ok. ¿No? Y además tienes que considerar que las instituciones financieras, que son activas usuarias de datos personales, Claro. tienen muchísimos datos personales y tienen muchísimas actividades de tratamiento. Por lo tanto, es una tarea bastante larga que se viene por delante. Hay una cosa que me llama la atención y cosas que tenemos que empezar a acostumbrarnos a comprender qué es lo que son y cómo operan. Por ejemplo, los delegados de protección de datos, DPO. ¿Qué son los DPO? Delegado de protección de datos es una figura que establece la nueva ley, que es el responsable dentro de una institución, es como el garante de la protección de los datos personales. Es un cargo nuevo que no existe hoy día, no existía en nuestro orden, y el 50% de las instituciones financieras ya tiene designado un delegado de protección de datos, que es como el sheriff de los datos en las instituciones financieras. ¿Qué es un cargo interno o externo? Interno. Interno. Así O sea, es. la institución debe implementar aquello y preparar, capacitar y designar una persona. Así es. Y esta persona es la encargada de llevar el programa de protección de datos dentro de la compañía. 50% de las instituciones han designado formalmente a un DPO. Así es. Ya tienen bastante avanzado la en ese mitad. sentido. Al menos tenemos, como yo te decía, este sheriff de los datos ya funcionando en las instituciones. ¿Y qué responsabilidad tiene este sheriff? Desde, por ejemplo, llevar el registro de las actividades de tratamiento, hacer Ya. las evaluaciones de impacto, tiene la relación o va a tener la relación en el futuro con la Agencia de Protección de Datos Personales, y es quien articula dentro de la institución este programa de datos Es personales. como un enlace. Así es. ¿Y responde él o responde la empresa? O sea, Ante cualquier situación. Digamos, o sea, ¿a qué voy? No vaya a ser que en el día de mañana diga, la culpa es del DPO, no es de culpa de la empresa. No, pues.
las responsabilidades no se delegan las tareas, ¿cierto? Ya, perfecto. Ok, aquí dice también en el informe que ninguno ha implementado modelo de prevención de infracciones relacionadas con la protección de datos, aunque el 71% está en vías de desarrollarlo. ¿Qué nos dice esos números? Mira, parte de eso tiene que ver con que hoy día la agencia todavía no está constituida. Ya. Y la agencia va a dictar ciertas normas, va a tener ciertos estándares, por lo tanto, eso no podría estar implementado hasta que ya no esté en funcionamiento esta agencia. Ya. Y que debería pasar, entendemos, dentro de los próximos meses. Solo 29% ha implementado la obtención de consentimiento explícito antes de tratar los datos personales. Esto parece muy interesante porque, la ley lleva justamente a aquello, ¿no es verdad? A que esa autorización que tenemos que dar para nuestros datos personales tenga que ser explícita y pregunto, ¿muy bien informada? De hecho, tiene que ser muy bien informada. Ahora, hay un punto muy relevante con respecto al consentimiento, porque el consentimiento es una de las que se definen las bases de licitud. Vale decir, las bases de licitud son como los permisos que tienen las empresas para tratar los datos personales. ¿Ya? El consentimiento es una de esas bases de licitud. Si yo doy permiso para que traten mis datos personales, evidentemente la institución va a poder tratarlos. Pero, por ejemplo, si yo tengo una deuda con una institución, eso también habilita a esa institución a tratar mis datos personales relativos a esa deuda, por supuesto. O si yo tengo un producto contratado con una institución, eso también va a habilitar que esa institución trate mis datos personales. Entonces, entendemos el consentimiento como una de las principales bases de licitud, precisamente porque yo tengo que aprobar, pero, por ejemplo, si yo tengo una deuda y me están llamando para cobrarme, yo no voy a poder decir, no me llamen porque yo no he dado el consentimiento, porque esa empresa tiene, ¿cierto?, un interés, un legítimo interés en cobrar esa deuda y por lo tanto eso ya establece una base de licitud. Ah, ya. Entonces el legislador se puso en ese caso. Así es. Y el consentimiento es una de esas bases de licitud. Perfecto. Ahora, esto llevado a la práctica, ¿cambia en algo ese consentimiento respecto de lo que tenemos en el día de hoy? Por ejemplo, cuando uno, no sé, hasta se compra un celular, empieza a darle vida a este celular nuevo que se compró y vienen un montón de consentimientos, ¿no es cierto? Algunos dicen omitir, pero después otros dicen aceptar. Y si no acepto, bueno, no puedo seguir avanzando tampoco en la situación. ¿Cambia en algo esto? ¿Tengo la posibilidad yo de pronto decir que no y en alguno de estos temas y que no sea el servicio que sea interrumpido o no ofrecido precisamente porque yo no estoy dando el consentimiento, digo, la ligazón de una cosa con la otra? Va a depender mucho de la naturaleza del servicio, por supuesto. En el caso de las instituciones financieras, la información de, por ejemplo, las transacciones o las compras que yo haga son inherentes a la relación comercial que yo tengo con una institución financiera. Por lo tanto, muy probablemente no voy a poder negarme a eso. Es parte del servicio que me están brindando. Ahora bien, la ley tiene algo que es bastante novedoso en Chile y es que los titulares de los datos personales pueden ejercer derechos relativos a los datos personales. Yo puedo, por ejemplo, ir donde una institución financiera con esta nueva ley a pedir que me muestre todos los datos que tiene míos, que me explique por qué los tiene. Si yo no quiero que los tenga y no existe una base de licitud como hablábamos antes, si yo quiero que eliminen mis datos porque ya no tengo una relación o nunca tuve una relación con esa empresa, también puedo pedir que eliminen mis datos y la empresa tiene que eliminarlos. Entonces, estos son los que se llaman los derechos ARSOP. Y estos derechos, la empresa tiene que ser capaz de entregárselos al cliente y honrarlos en el fondo. Cuando yo vaya a pedir eso, la empresa tiene que ser capaz de o informarme o eliminarlos, etcétera. Ya, ¿y quién sería mi interlocutor en ese caso si se diese una situación como esa? ¿Tendría que ser esta persona, este sheriff, con el que tendría que ir a conversar o no? No, muy probablemente todas las empresas van a tener a través de sus canales tradicionales, sus call centers o sus sucursales, formas de ejercer estos derechos. De hecho, lo que vimos en el estudio es que el 30% de las instituciones ya tiene algún tipo de canal donde recibe estas solicitudes, todavía un poco a modo de piloto, ¿cierto?
Pero hay algunas instituciones que si tú vas a sus páginas ya tienen algún link o algún correo donde tú puedes preguntar o pedir cierto ejercicio de derechos. Es bien interesante eso, porque de pronto existe comúnmente la reflexión que uno hace y que escucha en conversaciones muy cotidianas de que alguien dice, oye, me llamaron de no sé a dónde y no tengo idea cómo tienen mis datos. ¿Ah? Y entonces me ofrecieron esto, me ofrecieron este crédito, me ofrecieron no sé qué cosa, y yo nunca no he pasado ni siquiera por la puerta de esta institución financiera o X que sea. Entonces, de acuerdo a lo que señala, la ley entonces podría permitirme a mí, si alguien recibe un llamado, por ejemplo, de una institución financiera con la cual no tengo ninguna relación, nunca he tenido cuenta corriente, tarjeta de crédito, no he tenido ni una cuestión con ellos, decir yo, bueno, voy a ir a esa institución y voy a pedir que me borren porque no quiero que me sigan llamando ni nada, y porque tienen mis datos, los datos son míos y me lo tienen que entregar, o bórrelo. ¿Eso es lo que tengo que hacer? Así, tal cual. Y esa institución va a estar obligada a, en el caso de que yo pida, por ejemplo, la eliminación, a eliminar todos mis datos que tengan, insisto, siempre que no tenga la relación como lo hablamos. Sí. Siempre que no tenga la relación. Ya. ¿Y quién me garantiza que eso ocurra? De acuerdo a la ley. La agencia de protección tiene que asegurar eso a los clientes o a los usuarios. Por lo tanto, si yo voy, hago la gestión, pasa el tiempo y eso no ha ocurrido, ponte, me vuelven a llamar. Tal cual. Yo voy a poder ir a esta agencia y denunciar a esta institución que no está cumpliendo con lo que yo solicité. Perfecto, ahí se va entendiendo mejor. Ahora, ¿qué otros aspectos crees tú que son interesantes de destacar dentro de esta radiografía que hicieron ustedes y que tal vez son tareas en las que podríamos estar todavía un poquito al debe, de acuerdo, como decíamos al comienzo de la conversación, de los plazos que se vienen ya encima? Yo creo que el punto hoy día que está tal vez un poco más lejos de estar avanzado en la implementación tiene que ver con el uso de datos personales para decisiones automatizadas o algún tipo de modelos. ¿Por qué? Porque la ley lo que define es que las decisiones automatizadas que utilizan datos personales tienen que tener un tratamiento especial, tienen que estar muy bien documentadas. Yo incluso podría como cliente oponerme a que mis datos se ocupen para decisiones automatizadas, y recordemos que la industria financiera es muy intensiva en uso de modelos, ¿cierto? Parte de cuando a ti o a mí nos dan un crédito en una institución, nos hacen una evaluación, y esta evaluación tiene detrás un modelo estadístico, matemático y hoy día ya de Big Data, ¿cierto? Entonces, todas esas decisiones tienen que estar muy bien documentadas, tienen que estar muy revisadas internamente, que cumplan con la nueva ley. En eso es donde hoy día vemos una de las mayores brechas. De hecho, el 50% de las instituciones financieras ni siquiera ha abordado todavía el uso de decisiones automatizadas con datos personales. Entonces, ahí yo te diría que tenemos una de las brechas importantes que además para esta industria, para la industria financiera, es crucial. Ahora, no quiere decir que eso no lo vayan a tener listo de aquí a diciembre, sí quiere decir que es de las cosas donde tienen que poner un poco más de velocidad. Dame un ejemplo de decisión automatizada para que se pueda entender mejor. Por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo? Por ejemplo, cuando yo solicito un crédito, hoy día muchas de las instituciones financieras tienen evaluación en línea, vale decir, yo puedo ingresar mis datos, ingresar una renta, ¿cierto? Ciertas validaciones, y me aprueban una tarjeta de crédito en línea, aunque sea con un cupo bajo muchas veces, pero hacen esas evaluaciones rápidas solo con datos preliminares. Ya. Ese tipo de decisiones, en el fondo, podrían caer dentro de modelos o de decisiones automatizadas. ¿Eso hace la diferencia si yo soy cliente o no cliente de esa empresa? Te lo digo, por ejemplo, porque también uno, si es cliente de alguna institución financiera, de pronto le llegan ofertas, ¿no? Y dice, usted tiene un crédito preaprobado por tanto. Y uno dice, pues si yo no lo he pedido. Pero y te llaman y te dicen, oiga, don Ramón, usted tiene un crédito preaprobado, ¿le interesa? No, muchas gracias. No, pero está una buena, mire, sabía, evalúe. No, muchas gracias. No, muchas gracias, no quiero, en este momento, gracias a Dios, no necesito. Hay personas que dicen, qué bueno que el banco esté llamándome y ofreciéndome cosas que a lo mejor no estaba viendo, pero otras dicen, ¿por qué me tienen que llamar y por qué me aprueban cuestiones que yo no he pedido? Yo creo que hay una diferencia entre la preaprobación y el contacto. Porque si yo, vamos a ponernos en el otro extremo, si yo necesito mucho un crédito, tengo una emergencia y voy a mi banco y mi banco me va a pedir que le lleve 20 papeles y que haga no sé cuánto. Y yo tengo premura. Y yo estoy de verdad en una urgencia, no va a ser la mejor experiencia. Sin embargo, si yo soy cliente de ese banco, me conocen
y tengo una emergencia y son capaces de responderme al momento, yo voy a agradecer que tengan ese modelo previamente cargado, ¿cierto? Y que yo tenga una oferta preaprobada. Entonces, creo que es importante diferenciar el modelo del contacto, que el contacto a veces puede o no ser un poco más insistente, es parte de, pero el tener esta preaprobación no es en sí malo, todo lo contrario, puede ser muy bueno para muchos clientes. ¿Qué otra área sensible todavía podríamos destacar? Te diría que los procesos para atender derechos de los titulares también están un poco más atrás. De nuevo, falta tiempo, pero tiempo todavía, sí. Hay un 30% de las instituciones que declara que ya tiene habilitada el ejercicio de derechos, pero hay un 60%, más un 70%, que todavía no tiene habilitado la gestión de derechos. Y una cosa es que yo tenga una casilla o un teléfono donde los clientes puedan llamar y pedir, por ejemplo, la eliminación de un dato, pero distinto es que yo tenga todo el proceso de back office aceitado para atender esa solicitud. Entonces, las instituciones que declaran que tienen habilitado ya es como la puerta de entrada, pero todo lo que tiene que pasar más atrás para que eso efectivamente funcione y que un dato sea, por ejemplo, eliminado, eso todavía tiene un proceso largo de trabajo. Visto desde la otra vereda de las instituciones financieras en términos generales, la ley no le dificulta o le coloca algunas barreras distintas a las que existen en el día de hoy para la evaluación de riesgos de los clientes. Me explico mejor. En virtud de esto yo digo, ok, yo trabajo con este banco y todo este tiempo he trabajado solamente con este banco, ¿ya? Pero resulta que de pronto, no sé, pues trato de tener acceso a crédito en otra institución que nunca había ido. Entonces, uno puede decir que el banco tiene, o la institución financiera o el que sea, tiene también la necesidad de tener una evaluación de esa persona, que ojalá datos sean básicos, no digo de público conocimiento, pero sí dentro del ecosistema, por decirlo de alguna manera, que me permitan tener una visión preliminar de esa persona que accede por primera vez a mí. Y entonces, ¿no choca eso con esto? De hecho, tú tocaste un punto muy relevante porque hoy en día estamos con una serie de normativas en la industria financiera y una de estas normativas también es la ley FinTech que establece el sistema de finanzas abiertas, Open Finance, ¿Ya? que es la posibilidad que tienen las instituciones financieras que previo consentimiento del cliente pueden compartir información. Uh-huh. Tienen distintas fechas de salida al público. En el fondo, la primera fecha de Open Finance o del sistema de finanzas abiertas es en 2027. Sin embargo, lo que busca es precisamente eso, que yo hoy día tengo una historia financiera, una historia de comportamiento, bueno y malo, con mi banco principal, cómo yo, como cliente, puedo tomar esa historia y llevarla, por ejemplo, a otra institución Exacto. que me está ofreciendo algo y decirle, tú no me conoces, pero el banco de allá sí me conoce. Exactamente. Banco de allá, mándale mi información a esta nueva institución porque quiero abrir algún tipo de producto financiero. Claro, porque eso es muy importante. Por ejemplo, estoy pensando en una persona que está vitrineando un crédito hipotecario, por ejemplo. Y su banco de toda la vida le puede ofrecer tal vez una tasa de interés que no es tan conveniente. Y resulta que sabe por allí que el banco de al lado, con el cual nunca ha tenido una relación, le ofrece una tasa de interés hipotecario que es claramente mucho más ventajosa. Si todo esto fuese tan cerrado y tan estricto, tal vez termino perjudicando, porque como dices tú, yo quiero que el otro banco al cual podría yo acceder, yo demostrarle de que soy un muy buen cliente, que llevo 20 años en esta institución financiera, soy un excelente cliente, buen pagador, etcétera, no te digo, pero usted me parece que me ofrece algo mejor y tal vez de esa manera mis datos y mi currículum, por decirlo de alguna manera, mi historia financiera, yo creo que usted lo conozca para saber que yo soy confiable. Y ahí ganamos los dos, pues win-win. Tal cual, y por eso esta ley o esta normativa de finanzas abiertas, ¿cierto?, que está enmarcada en la ley FinTech, lo que hace precisamente eso, busca que las instituciones compartan información entre sí, información financiera, insisto, previo consentimiento del cliente. Previo consentimiento. Siempre. Siempre. Y yo pueda
demostrar mi comportamiento, demostrar mi historia con otras instituciones, incluso instituciones no tradicionales como son las fintech. Muy interesante, nos vamos preparando de a poco a lo que llegan a los plazos. Recordemos que, lo recordaba al principio, 24 fue la operación, la aprobación de la ley, el año 24, y por lo tanto entra en vigencia ahora el 1 de diciembre de este año. Falta poquito. Así que falta poquito para que todos vayamos acostumbrando. Y hemos hablado varias veces de este tema y lo vamos a seguir haciendo porque parece que es una de las innovaciones muy importantes en el resguardo de nuestros datos, pero hay que saber cómo manejarse. Así que Laura Galarce, gerente senior de tecnología en servicios financieros de EY, muchas gracias por haber venido a conversar este tema con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buen día.